Bueno, pues semana 5. Venimos de estar trabajando la semana pasada el cliente objetivo, que es básicamente definir un poco el segmento dentro del mercado. El mercado es muy grande, ese segmento. Y ahora es las entrevistas, que es lo que vamos a trabajar hoy, es una de las herramientas que se utiliza para pasar del cliente objetivo al cliente ideal, porque al final el objetivo lo hemos definido bastante nosotros en base a los datos que hemos sacado de mercado y el conocimiento que tenemos previo nosotros. Entonces, realmente es un segmento bastante teórico y lo que hay que hacer es trabajar, afinar y ver si estamos en lo cierto, si nos estamos equivocando y sacar más información. Para eso, os voy a compartir donde yo lo tengo con mis clientes, que es un archivo de Notion. Ahí vais a poder, ahora lo veis, os lo comparto ya. Y ahí vais a poder observar, ¿vale? ¿Me confirmáis? Se ve, ¿verdad? A ver, se ve, vale. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que hay varios sistemas de conocer al cliente, pero lo más importante es que recordemos siempre que la única forma de conocer a la gente es preguntarle a la gente. Esto pasa con la pareja, con el compañero de trabajo, con el jefe o con quien sea. La única manera de saber qué le pasa, o qué le importa o qué le preocupa a una persona es preguntándoselo. Entonces, aunque hay varias formas de hacer entrevistas, os voy a explicar las 4 principales y simplemente para que tengáis claro lo que vamos a trabajar nosotros más es las últimas 2, ¿vale? Pues hay 4 formas más importantes, sobre todo cuando tenemos un producto o un servicio, que siempre es una cosa o la otra en general, ¿vale? Una es hacer una entrevista de campo, pero desde el modo observador, es decir, no interactúas en ningún momento ni te participas de nada con la persona. Esto, por ejemplo, si estás hablando de, imagínate el proyecto de Nuria que estamos con los vasos, es ir a un festival y solo observar qué pasa. Observar cómo actúa la gente, qué conducta tiene, qué pasa con el producto, pero nunca intervenir. Simplemente observamos y anotamos las observaciones. Eso lo habéis podido ver a lo mejor en casos de estudios de productos para niños, que se trae a varios niños a una sala o dentro del colegio, se les da el producto y los especialistas solo observan, no interactúan. En esa primera fase solo observan y toman anotaciones de lo que están viendo, ¿vale? Luego lo que tenemos es la fase 2 o otro tipo de entrevista, que es la entrevista de campo, pero es interactiva. En este caso, bueno, no es entrevista, la investigación. La interactiva es que sí podemos hablar, pero nunca condicionantes. Solo podemos hacer preguntas. Oye, ¿qué es lo que te está importando? ¿Qué es lo que te ha molestado? ¿Por qué has elegido este en lugar del otro? Bueno, entonces, solo podemos hacer preguntas de observación. Pero ahí ya estamos recogiendo información directa, ¿vale? Oye, pues ¿por qué has elegido este vestido en lugar de este otro? ¿Qué es lo que te ha hecho sentarte en esta parte de la sala en lugar de esta otra parte de la sala? Ahí estás preguntando, ¿vale? Pero no, se trata de que tengamos claro que no debemos condicionar nunca ni interferir en las decisiones, solo consultar el por qué se están tomando, ¿vale? E incluso el cómo se está sintiendo. Eso sí podemos hacerlo, pero siempre desde ese punto de solo de entender, ¿vale? Luego sí que ya pasamos a la entrevista personal. Diferente entrevista y encuesta es que la entrevista se hace cara a cara y la encuesta es en frío, es decir, se mandan, ¿vale? Es muy recomendable una entrevista personal porque nos permite literalmente hablar y dar con cosas que de otra manera no saldrían. Es decir, aunque tú tengas, básicamente llevan su encuesta escrita, su entrevista por escrito de lo que tienen que preguntar, pero como lo tienen en directo, pueden entrar en ciertos detalles. Si me cuentas algo, a lo mejor pues que me he sentido abrumado y tal, y a lo mejor en la siguiente pregunta no tiene que ver, pero yo puedo, como estoy en directo, puedo permitirme preguntarte qué es exactamente lo que te hace sentir abrumado. Puedo profundizar en detalles que fuera del personal no podría hacerlo. Vale, entonces, esa es de las más recomendables y siempre hay que hacerlo, intentar desde fuera del juicio, ¿vale? Nunca condicionamos, solo son preguntar y preguntar, ¿vale? Y por último están las encuestas, tal cual, la encuesta en frío, que se redactan las preguntas y se envían y cada uno responde donde esté. Obviamente, tanto las entrevistas como las encuestas se pueden hacer justo al finalizar un servicio, es la mejor manera de hacerlo en caliente. Pero también tenemos que tener en cuenta que estamos siendo un cliente objetivo. Este mismo sistema lo podemos utilizar para recoger feedback de nuestros clientes, pero en este momento lo estamos utilizando para analizar un público, lo cual significa que es probable que no estén usando nuestro servicio, sino que estamos analizando el potencial cliente, ¿vale? Entonces, no van a estar a posterior de uso de un producto, simplemente los vamos a contactar en un momento
puntual el que les llegue la encuesta para que la realicen en casa o donde estén. Eso significa que no están en el entorno, no están conectados. Ahí está también un poco el entender que es importante posicionar a la persona a veces en lo que le vas a preguntar. Le dices el rol, en plan, si eres una persona así o teniendo en cuenta que te gusta esto, o a veces no le dices nada, simplemente empiezas a hacer preguntas y ya está. Porque se trata de que sea simple y lo más fácil posible. Recomendación que os hice en el vídeo es no alargarse demasiado con las preguntas, ¿vale? Porque al final estamos pidiendo tiempo. Tanto las entrevistas como las encuestas. Las entrevistas suelen ser largas, media hora, 3/4, 1 hora, sería lo habitual para una entrevista, sobre todo si estamos haciendo una entrevista profunda, ¿vale? Podemos hacer entrevistas más sencillas, pero lo normal es buscar la oportunidad de hacer alguna entrevista más profunda. Esto vale tanto si estamos en B2B como en B2C, ¿vale? La diferencia es que en el B2B tenéis que contactar con la persona de la empresa que te pueda dar el feedback. Si es un B2C normal, pues tienes que ir al cliente. Entonces, digamos que el B2B es un poco más complejo a la hora de hacer ciertas cosas como esto, pero el B2C es un poquito más sencillo, ¿vale? Porque podemos llegar desde muchos sitios. Entonces, consejos que os compartí, algunos de ellos a través de la comunidad el otro día y que no he compartido en redes algunos, otros sí, es que lo primero es poner un objetivo, ¿vale? Ahora me voy a centrar en las entrevistas, ¿vale? Y en las encuestas. A la hora de hacer preguntas, el arte de hacer preguntas. Es importante poner un objetivo. Esto no es algo que vayáis a ver probablemente en el libro que os recomendé, ni en nada. Es algo que he ido aprendiendo con el tiempo, con los clientes, porque solemos tirar las preguntas y ponernos a hacer preguntas a mogollón. Y al final hay muchas veces que las preguntas responden a lo mismo. Entonces es más fácil si primero nos planteamos, como veis aquí, que para eso se lo pongo así. Esto es un documento real con mis clientes, ¿vale? Este es el boceto en blanco. El paso 1 es anotar qué queremos saber. ¿Cuáles son las cosas que quiero saber? Quiero saber cómo se siente cuando le pasa esto. Quiero saber por qué, cuáles son las barreras que hacen que tal, qué prioridades tiene a la hora de escoger el producto. Quiero saber, entonces, primero pones en claridad qué es la información que quieres saber, desde hasta si le gustan unos colores más que otros, ¿vale? Lo que sea que necesitemos saber, lo ponemos ahí. Y en base a esas cosas que queremos saber, empezamos a sacar ideas de las preguntas que responden a esas cuestiones que yo quiero averiguar, ¿vale? En lugar de hacerlo al revés, que si no, de verdad que salen listas tengo un cliente que me hizo una lista como de 50, 60 preguntas y dije, a ver, por cada objetivo me ponía 2 o 3 preguntas y dice, tienes que resumir en una pregunta y no repetirte, porque no es necesario repetirse. Lo importante es ir al grano y que la gente pueda responder a lo que estamos buscando, ¿vale? Entonces, poner un objetivo para mí es un paso fundamental que clarifica mucho el proceso y en lugar de entrar a hacer preguntas de forma libre y abierta es con claridad lo que estoy buscando. Luego, 2, una cosa muy importante en general a la hora de hacer entrevistas y encuestas es no hacer preguntas cerradas. Preguntas cerradas son todo lo que se conteste con sí o no o ABC, donde yo le voy a dar la indicación de lo que quiero que me conteste. ¿Por qué? Porque si yo quiero que me diga, para que os ponga un ejemplo, quiero que me digas si mi servicio venga, lo diré, yo qué sé, de lo que queráis. Mi servicio de los vasos, de tal, le cojo a mi proveedor, a mi cliente y le pregunto, quiero que me digas si estás satisfecho, muy satisfecho o poco satisfecho. Eso realmente no te aporta información, porque lo que importa es cuando te diga, lo que te explique si le haces la pregunta abierta, que es, cuéntame cómo de satisfecho estás y por qué. Y ahí es donde entra él. Pues mira, la verdad es que estoy bastante satisfecho por esto, por esto y por esto. Y aunque, pues que parece que no a veces, la gente se explaya bastante. Hay gente muy escueta y hay gente que se explaya mucho en las respuestas. Puede dar un poco de pereza luego recoger todo y leerlo, pero en esas respuestas más largas es donde están los detalles que nos hacen entender por qué te está diciendo si está muy satisfecho o no. Cuáles son las cosas que están haciendo que él valore la satisfacción. Porque si está muy satisfecho, porque el servicio de atención al cliente siempre que hay un problema responde súper rápido, resulta que la satisfacción no viene de que el producto funcione perfecto, sino de que por lo menos el sistema de atención al cliente sí funciona perfecto o funciona muy bien. Entonces, ahí vas valorando el interés o los puntos, las prioridades
en las que tu cliente está valorando el servicio o el producto, puesto que no suele ser solo el producto en sí, ¿vale? Normalmente no es solo el producto. Entonces, por eso es importante que hagamos preguntas abiertas y que dejemos las preguntas cerradas para cuando hacemos encuestas frías que van a públicos muy abiertos. Entonces, esto ahora os lo explico. Porque en esas preguntas sí que podemos a lo mejor puntualizar y estamos intentando encajar dentro de ciertos detalles, tipo, dime si eres hombre o mujer, dime, u otro, si queréis poner u otro, podéis poner u otro. Decirme si tenéis esta edad o esta edad. Hay cosas que sí que pueden ser mucho más determinantes, ¿vale? De bla, bla, bla y ya está. Pero vamos a las preguntas que son sencillas, que lo que están haciendo no es aportar más información, sino segmentar el perfil para que yo pueda luego filtrar. Oye, quiero saber la respuesta de la gente de 30 años. Venga, va, pues a ver qué han respondido. Y luego suele haber patrones, normalmente, entre la edad y las respuestas. Entonces, ahí está el punto, ¿vale? Obviamente, que ya os lo he dicho, siempre que tengamos la posibilidad, aunque la encuesta esté destinada al online, que la podamos hacer en persona, siempre es una gran oportunidad, ¿vale? Porque, como os he dicho, se recoge mucha más información. Y por último, no abusar. Lo repito porque es que es muy importante. Normalmente yo recomiendo entre 10, 15, máximo 20 preguntas en una encuesta en frío. Cuando es una entrevista personal, como se van a explayar, también recomiendo tener pocas pero muy claras, pero más nada porque se trata de, uno, tener espacio para improvisación, tiempo para hacer preguntas extra que van a ir surgiendo, y dos, no abusar del tiempo. Entonces, si ponemos 25 preguntas y tengo media hora, estás dando 2 minutos por pregunta, eso es muy poco. Pero si tengo 10 preguntas y media hora, bueno, ya voy un poco mejor. Se trata de tener ese espacio. Si tengo más tiempo, me da lo mismo. Es intentar prorratear un poco los tiempos y las preguntas solo para tener espacio, de dar pie a que la conversación fluya. Incluso os diría que en muchas ocasiones es priorizar qué preguntas me importan más. A veces no se trata de que contesten todos, sino cuáles de todas esas preguntas que tienes son las más relevantes a la hora de poder elegir si vemos que vamos cortos de tiempo. O si vamos, por ejemplo, a hacer preguntas en redes y tenemos una audiencia relativamente segmentada, sobre todo si sabemos que la tenemos segmentada, pues podemos elegir qué preguntas quiero sacar porque me parecen más interesantes y entonces las puedo ubicar de manera específica en los stories o haciendo un reel y pidiendo respuestas. ¿No? En los stories, tanto de unas plataformas como de otras, ahora ya en casi todas se puede poner una preguntita y que la gente responda. Entonces, ahí se pueden también interactuar. No es lo más recomendable, ¿vale? Puntualizo esto porque lo recomiendo siempre que se haga, pero también recomiendo que se haga por separado. La encuesta principal de digamos, las que van como a público abierto, que no sabemos a quién van. Más que nada para que una cosa es escuchar un poco más y otra cosa es que no se mezcle. ¿Por qué? Que es algo que os decía que me quería parar un poquito ahora. Siempre pido a mis clientes que hagan 2 copias de la encuesta, la original y una segunda copia que va al público abierto. ¿Por qué? Esta primera encuesta la vamos a mandar a las personas que consideremos que encajan en nuestro perfil objetivo. Es decir, si yo he puesto que es un público de entre 40 y 45 años, tengo que buscar gente de entre 40 y 45 años que cumpla con los parámetros que yo he impuesto en el cliente objetivo, no a cualquiera, porque si no, no estaría siendo útil. Entonces, si yo lo mando a las personas adecuadas, hay ciertas preguntas que puedo obviar si sé que lo he mandado a la persona adecuada. Entonces, ahí está el punto a veces de cuánto de cerca o de lejos estás del cliente. Si lo vas a tener que mandar a través de mucha gente, pues entonces tienes que poner esas de ABC o de sí o no respecto a la edad o el género o si vives las cosas que consideréis que son importantes y que sean de sí o no, pues ponerlas sencillas para filtrar. Pero si podemos evitarlas, pues mejor. Y para eso se hace el que yo llamo como la entrevista más afinada o la que va al cliente objetivo, que es esta que os digo, la redactamos como tal, ¿vale? Y lo que hacemos es coger el enlace, se puede hacer en Google Forms, en Typeform, en lo que consideréis, las plataformas hay muchas, y lo que hacemos es copiar esa, ¿vale? Entonces, una va al cliente objetivo y otra hacemos una copia independiente y esa la podemos compartir a lo mejor en redes, la podemos pedirle a gente que la comparta, se trata de intentar llegar a más gente, pero siempre manteniendo muy claro a quiénes sabes tú que estás cumpliendo sí o sí con ese cliente y cuando la mandas simplemente a grosso modo y que no sabes a quién va a llegar. Por eso ponemos esas preguntas de filtrado, ¿vale?
Entonces, aquí, bueno, como lo veis, que es una plantilla muy sencilla, simplemente les recomiendo el libro, les pongo los tipos de entrevista, esto lo hablamos en una sesión. Los consejos para que los tengan presentes, estos 2 pasos que son lo más importante, y luego lo que hacemos es, de todas las preguntas, elegir. Aquí veis que hay 10, pero normalmente suele haber alguna más, ¿vale? Y luego, obviamente, es importante tanto tener claro la pregunta y el objetivo que era de la misma, recoger las respuestas y las conclusiones. ¿Vale? Las respuestas son literales, sin juzgarlas, se recogen y se apuntan, no tiene más misterio. Y luego las conclusiones de lo que sale. ¿Vale? O sea, que es lo más importante, sobre todo. Si 4 de cada 10 personas están respondiendo, me importa más el dinero, pues tienes que tenerlo en cuenta. Curiosamente, y esto os lo puedo adelantar, lo más habitual en la mayor parte de las ocasiones es que el precio nunca sea el factor principal si estamos ordenando prioridades. Aunque nos parezca sorprendente, pensamos que todo el mundo va por dinero, realmente normalmente el dinero va por una cuestión de percepción del dinero versus lo que están adquiriendo, no en sí el dinero como tal, ¿vale? Porque si vale 3 euros, pero luego no vale para nada, pues son 3 euros perdidos, no 3 euros ganados. En lugar de si vale 3 euros, pero yo siento que el producto funciona y que debería de valer 10, pues siento que he ganado 7 euros que no he pagado, ¿vale? Ese es un poco el juego. Entonces, recogemos todo tipo de respuestas, todas las recogemos y luego ponemos las conclusiones. Aviso que aquí las respuestas a veces, aunque se ponga, eso lo permito y me parece bien, si se ponen las copias de Excel, yo pido a veces que pasen todas las encuestas a una ficha de Excel, pero solo porque se recoge fácil, nada, se copian los documentos y ya está. Se trata de no perderlas con el tiempo, que sepamos en base a qué nos hemos basado. Incluso a lo mejor aquí simplemente ponemos las más determinantes, las que más nos han llamado la atención y sobre eso hacemos conclusiones. Y con el cómputo total podremos ir a rellenar, y así, bueno, lo vais a ver un poco, lo que sería la ficha del cliente ideal, ¿vale? Vosotros la vais a ver de otra manera la semana que viene cuando la comparta, así es como se ve cuando estoy trabajando con los clientes, que es mucho más extensa y se adapta a cada perfil. Entonces, este es el paso, para que lo veáis, entre el cliente objetivo y el cliente ideal está conocer, hacer las partes de observación, que las tienen aquí, y la encuesta, las encuestas o entrevistas, y a ser posible las 2, ¿vale? Y con eso cerramos la parte de cómo hacer las encuestas o por qué hacemos las entrevistas. No sé si hay alguna pregunta respecto a esto. Entiendo que no. No es sé que es algo bastante sencillo, pero bueno, luego las dudas suelen surgir cuando nos ponemos a hacerlo. No tanto ahora, sino cuando nos tenemos que sentar a redactar las preguntas. Dime, Rafa. Ajá, bueno, nada, en esta época de automatización, ¿tienes alguna herramienta que te ayude, por ejemplo, vaciar rápidamente el resultado de las encuestas y luego convertirlas en un Excel, y luego inclusive hacer la valoración? No sé, coméntame. Sé que hay herramientas de inteligencia artificial que si les viertes un documento te puede hacer un resumen completo. Y luego, o sea, lo que viene bien es para luego, es que esta no la puedo buscar y preguntar tengo un chico que es experto en IA y me la enseñó él, pero se me olvida el nombre. Viertes el documento, básicamente lo que haces luego es que le puedes preguntar datos concretos. Aunque sea un documento de 1000 páginas, luego tú le haces preguntas. Esto está muy bien para los expertos que sois en algunas áreas que hay mucha información, porque luego lo puedes preguntar a tu sistema cómo lo estás nutriendo, cosas concretas y te va a buscar las referencias específicas y te va a ir respondiendo respecto a toda la información que le has cargado. Entonces, ¿te puede servir para poner todos estos datos? Sí. Puedes cargar esa tabla de Excel o digo una tabla de Excel porque hay que exportarlo y cuando exportas las encuestas suelen venir en un PDF que no es muy útil, o bien directamente un archivo de texto o un Excel. Entonces, ahí cada uno como se ordene mejor. Yo uso el Excel porque me es más cómodo que un archivo de texto, pero nada, es solo porque al extraer las encuestas te pide algún formato. Pero sí, una IA te puede ayudar a hacer eso. Incluso os diría que si tenéis claros los objetivos de las preguntas, de qué es lo que quieres extraer, convencida estoy, aunque yo no lo realice, de que si le pides a algunas de las IAs más conocidas, que ya están más desarrolladas, y le pones en lugar le cargas toda la información de tu cliente objetivo y le dices todo lo que quieres saber de él y que te haga 20 preguntas que respondan a esos datos para conocer a esas personas,
aunque no lo he hecho, convencida estoy de que saldrán bastantes buenas preguntas, porque ya están bastante elaboradas. Lo más importante es que luego vosotros, que ya sabéis que yo no tengo nada en contra de la IA, todo lo contrario, me parece estupendo, mientras sepamos analizar la respuesta que nos da. Saber pedir y saber lo que lo que nos está respondiendo. ¿Para qué? Para que luego puedas decir, pues si a lo mejor te ha dado esas 20 preguntas, que tú puedas ver cuál se te queda un poco coja, cuál no terminas de profundizar o te parece que sobra. Incluso a veces, al final, tener en cuenta que la IA es una base de datos hiper grande, que funciona muy rápido, pero no es una persona. Entonces, la creatividad la tiene hasta el punto donde llega su información, aunque cruza muchas cosas. Entonces, lo importante está en que luego vosotros veáis dónde se está repitiendo, dónde no profundiza lo suficiente o dónde se ha pasado. El otro día, por ejemplo, con uno de mis clientes, pues hay preguntas que le dije, te estás pasando de personal, igual un poco de cuerda de más. Entonces, sé que ChatGPT y la de Google y tal funcionan bien para este tipo de cosas y juraría que incluso esas, si les vuelcas el documento, te darían una conclusión, ¿eh? Si coges el Excel y se lo vuelcas, también te sacan conclusiones. Que suena una herramienta que se llama Notebook LM. No, esa no, pero voy a apuntármela. No, esa es interesante porque acabas de decir que la IA se basa en una experiencia muy amplia, pero en esta herramienta tú le cargas la información que quieres analizar, o sea, no te busca, si tú, por ejemplo, le metes todas las encuestas, supongamos que tengas 50 encuestas elaboradas y la tienes ya en formato digital, pues la puedes cargar allí y haces el análisis simultáneo de todo, inclusive gráfico y demás y qué sé yo. Y no es que se va a salir a buscar información, se va a basar exactamente en lo que estás allí. Y si tú dices, bueno, si tú defines lo que es un cliente ideal o simplemente un cliente potencial, te podría ayudar a decidir en base a criterios que tú le suministras. Eso es. ¿Cuáles de tu segmento, de la fracción de todas de las encuestas pertenece a un grupo o a otro? Entonces, en ese sentido, es bien. Esto es de Google, Notebook LM. Yo la estoy haciendo propaganda como si fuera mía y tú fueras basta con ella, pero es que me parece fenomenal. Pues la buscaré porque al final tengo algunos clientes que son muy fans de la IA y es decir, que yo me parece muy bien que todo el mundo la use si la sabe usar con cabeza. Porque para mí la única problemática de la IA es cuando lo que hacemos es delegar el pensamiento. Si lo que estás haciendo es delegar la funcionalidad de analizar ciertas cosas rápido, pero luego te vas a poner a decir y entender por qué me está dando esta respuesta. En este caso lo que estamos hablando es de yo le vuelco la información y lo que hago es para que me la ordene muy deprisa y decirle, vale, dime cuáles son los inconvenientes prioritarios que ha encontrado la gente. Vale, y te lo resume. Está perfecto porque esa es una manera básicamente le estás perdiendo toda tu base de datos de respuestas y, por ejemplo, una empresa grande que tenga, muy útil esto, una empresa grande que tenga cientos de opiniones y críticas y tal de cada mes, pues igual tener una persona leyéndolo todo es muy complicado. Pero si se lo vuelcas todo a una plataforma como esta y luego lo que haces es pedirle, oye, específicamente, dime cuáles son los 10, en orden, las 10 cuestiones más importantes que han salido en los comentarios, pues claro, te lo hace él. Claro. Y tú ya te quedas. Eso es mucho, para mí eso es un uso de la IA súper inteligente porque lo que está haciendo es hacerte eficiente los datos, pero los datos los has cargado tú. Tú sabes lo que hay y sabes los que estás buscando. La historia está en cuando nos basamos, por ejemplo, que la gente lo que haría en lugar de hacer el cliente objetivo como lo hacemos nosotros, es literalmente coger y preguntarle a la IA. Oye, ¿cómo es un cliente objetivo que tal? Y sí te va a dar datos. La historia está en, ¿tú entiendes por qué te va a decir que a la gente de 35 años le importa más esto que esto? Este es el punto. No está en que si te dice algo que es correcto o no es correcto, que a veces a mí se equivoca, pues al final es una máquina con datos y si los datos no están correctos, pues te va a dar información incorrecta. Y a lo mejor no es que sea incorrecta, sino que viene cargada de unos datos de otro segmento, de otro sector, de otros detalles que no aplican exactamente a tu caso y entonces no funcionan. No aplicarían a nuestra situación, pero sí que son en general a lo mejor más acertados. Entonces, es más el uso inteligente de la IA. Para eso que tú estás haciendo es perfecto tener un sistema así, sobre todo si conseguimos tener muchísimas respuestas.
¿Qué tiene de bueno hacer unas entrevistas o encuestas tan afinadas? Si elegimos muy bien el cliente objetivo y lo encontramos, no necesitamos hacer, esto lo podéis ver en Thermometers, que está basado en estudios, en el libro, si tú tienes muy claro quién es el cliente, no tienes que hacer 100.000 entrevistas. Si las has hecho pero muy bien elegidas las personas, con un muestreo de entre 10, 15, 20 personas, vas a tener un acierto más o menos de un 80%. Eso no es perfecto, pero es muy alto. Pero claro, si tú has elegido a la persona exacta y todas coinciden en cierto patrón, que ese es el cliente objetivo. Si cada uno es su padre y su madre, esto no vale. Que eso es lo que suele pasar cuando se hacen encuestas, por ejemplo, cuando grandes casas como automovilísticas grandes, en el sector del retail, cuando un centro comercial va a abrir, el muestreo es muy grande, no está segmentado, entonces hay que hacer miles de entrevistas, miles de encuestas. O a lo mejor miles de encuestas y en base a eso elijo a quién voy a hacer entrevistas y lo tengo que buscar, y lo que hago es ir reduciendo, ¿no? Lo personal lo reduzco. ¿Por qué? Porque se trata de que al principio necesito miles porque no sé a quién se la estoy mandando. Por eso yo les digo que separamos la propia, la que tenemos clara que va al cliente objetivo y la que va en abierto, para que no se mezclen los datos. Porque si yo, por ejemplo, meto en la IA, luego cojo y meto todo, igual la estoy liando, porque unos datos son de las personas X y otros son datos completamente sueltos, de decenas y cientos de personas que no tienen que encajar en mi perfil y no sé si otra cosa es que los hayas prefiltrado, le haya hecho todas las preguntas de filtrado para ver si encajan. Bueno, ahí digamos que los podríamos mezclar, pero normalmente no hacemos tantas preguntas como para, o sea, si es que el cliente objetivo tiene a lo mejor 10, 12, 15 datos que lo definen, no vamos a tanto en un cliente, en una entrevista, porque ya te habrías llevado toda la entrevista por delante haciendo 10 preguntas, entonces no tiene sentido. Pero es súper importante hacer eso y obviamente todos los que trabajáis con esas tecnologías es una gran ayuda. Esa es una función muy bonita para mí de la IA. Así que te agradezco el notebook, no lo había escuchado. Yo creo que la que yo conozco no es, o sea, no sé si es de OpenAI, pero seguro que no es de Google. Entonces lo tengo clarísimo. Pues de hecho creo que no lo es. Pero bueno, la investigaré y te la pasaré. Y, Te y digo. tu pregunta si ChatGPT lo puede hacer, sí lo puede hacer. Sí, yo creo que sí. A día de hoy ya lo tienen, si es que lo están avanzando un montón. Han sacado hoy unos avances nuevos también. Entonces, todo eso, si lo cargáis para no tener que luego vosotros leerlo todo, o sea, yo con mis clientes aviso que la sesión 5, digamos, la dedicamos antes de definir el cliente ideal a revisar todas las respuestas juntos. En este caso, porque digamos que mi cerebro, igual que el vuestro, es como la IA. Necesita la información. Si solo le doy la información ya segmentada, en mi caso, la estoy limitando. A mí me viene bien darle todo, aunque me lo tenga que leer. A lo mejor si fueran cientos, igual no me las leo. Pero como estamos hablando a lo mejor de las importantes, que son 10, 15, 20, 25 respuestas, pues me las leo. Una por una, las 15 preguntas de cada persona. ¿Por qué? Porque me viene bien tener todo el contexto de cada una de ellas y voy hilando y además me permite, ¿esta es la persona que ha respondido esto? Ah, sí, mira, es la misma. O no, ah, pues me he liado. ¿Por qué? Porque a veces hay patrones que entiendes por qué esta persona responde esto aquí si ha respondido otra cosa antes o después, ¿no? Vas conectando cables. Pero porque nosotros funcionamos realmente internamente igual que la IA, somos un cruce de datos. No todo, no el 100%, ¿vale? Pero hay una gran parte del cerebro que es una base de datos gigantesca. Lo que hace es cruzar información. Si nos funciona mejor o nos funciona peor, nos funciona más lento o más rápido. Pero funciona igualito. Entonces, digamos que en eso diría yo que se replica un poco la tecnología, que al final se parece. Entonces, se trata de cruzar todo eso. Para mí es más importante leérselo todo y como estás invirtiendo tu trabajo, tu vida, tu dinero en tu proyecto, pues que leerte 15 respuestas, respuestas de 15 personas no es un sacrificio. Si fueran cientos, sí, pero cuando son 15, son 20 afinadas, elegidas, de entrevistas que has hecho, de encuestas que has hecho muy, muy seleccionadas, pues inviertes el tiempo, que son media hora. Como mucho, normalmente entre 15 y 20 minutos se lee todo. Media hora, si estás haciéndolo conmigo y estamos ahí revisando,
leyéndolas todas y haciendo conclusiones una por una. Entonces sí, igual tardamos un poquito más, pero es que ya estamos haciendo conclusiones. Estamos desarrollando y entendiendo por qué ha contestado esto. Ah, mira, qué curioso, que sale más esto que esto otro. Ah, mira, 5 personas han puesto esta respuesta, o muy parecida. Entonces vamos cogiendo conclusiones y vamos haciendo el proceso. Lo más importante para mí es que seáis los emprendedores quienes hacéis el proceso mental para luego, cuando quieras, delegarle a la IA lo que quieras, pero por lo menos tú entiendes también lo que la IA está haciendo, encontrando eso, y que tu cerebro se entrene también a eso. Esto es como, supongo que lo habréis visto, no sé si algunos sigue haciendo cálculo a mano, pero la Sí. mayor parte de la gente hace cálculo con la calculadora, pero como le pidas sumar 100 y 395, bueno, a ver, eso es muy fácil, pero 125 y 393 y ya están así y dices, ¿por qué? Porque porque están desentrenados, no es porque el cerebro no tenga la capacidad. Han hecho cálculos mucho más complicados en la primaria, pero se han olvidado. Entonces se trata de reentrenar un poco lo mínimo la mente para hacer todo ese análisis y por lo menos saber de dónde viene el cálculo. Por lo menos, aunque tú ya no operes, sabes cómo funciona la calculadora, es decir, sabes lo que está haciendo. Entonces, sí, de hecho, normalmente sabemos cuando dices, uy, ha salido un resultado muy raro, espera. ¿Por qué? Porque tu sistema ya está habituado. Pues esto es lo mismo. Entonces, que cuando nos dé las respuestas la tecnología, la IA o que sea, sepamos discriminar si nos está diciendo algo que tiene sentido o nos suena raro. Y esto es lo bueno que tienen estas tecnologías, yo creo que está muy guay, que es que cuando algo te suena raro le puedes decir, enséñame de dónde me has sacado estos datos. Enséñame este dato de dónde viene, de dónde lo has encontrado, para que cuando te rechina algo poder acudir a ello. Bueno, Creo yo, que es yo he pensado fácil ya. utilizar este proceso de encuesta para dos cosas que son muy importantes. Uno es para terminar de definir el producto que yo estoy vendiendo. En mi caso, yo estoy Perfecto. haciendo cursos. Entonces, yo podría hacer una encuesta para definir exactamente cuáles son los aspectos más populares que debo sí o sí incluir en mi curso. O también puedo usarlo simplemente para segmentar una lista que ya tengo muy grande de clientes. Por ejemplo, en mi caso, yo estoy segmentando por edad, por profesiones. Y bueno, por supuesto, la pregunta básica, pues si estarían interesados en recibir la formación que yo pienso poner en el mercado. Pero puedes hacer una misma entrevista, o sea, o encuesta, vamos, un mismo listado de preguntas. Simplemente puedes, por ejemplo, en ese caso, el producto es el mismo, ¿vale? Entonces, está perfecto. El objetivo de esto es, que esta es la parte del cliente objetivo del cliente ideal, es redefinir exactamente para entender exactamente a quién se lo tengo que dar. Lo que tú puedes hacer es esa misma encuesta, se la mandas haciendo eso que te decía de las preguntas de sí o no, pues pones por edades, y está segmentado por edades y a lo mejor por profesión. Y tú puedes segmentar para que luego puedas darle una segmentación rápida. Puedes o que te digan la profesión de forma abierta y que cada uno se explique como quiera. El sistema va a reconocer si hay patrones y la misma palabra se repite y tal, lo reconoce igual. O si prefieres ponerle, pues mira, ingeniero no sé qué, ingeniero agrónomo, tal, no sé qué, no sé qué, no sé qué, u otra. Y tú eliges. O sea, eso da un poco más igual. Pasa que luego otra, a ser posible que puedan explicarse. Si no se pueden, pues bueno, que seamos conscientes que a lo mejor pues poner todo lo que consideres que es importante. ¿Para qué? Para ver a qué profesiones estás realmente yendo. ¿Qué tenemos si lo ponemos cerrado? Que si el y otra hay muchos y no me pueden poner el qué, no sé a quién me estoy orientando. Si simplemente le digo, ponme tu profesión, saldrán todas las que nos pongan, lo que sea, para qué se dedican, ¿no? Entonces, esa misma encuesta, si la estás intentando, o sea, el segmento profesión y edad normalmente no suele ser suficiente a la hora de definir un cliente objetivo. Tiene que haber algunos datos más que complementan porque esos son solo 2 rasgos. Normalmente hay 4, 5, 10, 15 rasgos que nos segmentan un segmento objetivo, o sea, un cliente objetivo, no es un cliente ideal. ¿Por qué? Porque ahí entran datos como, pues a lo mejor por zonas de residencia, incluso a lo mejor puedes utilizar datos, aunque normalmente utilizamos zonas de residencia, nivel de estudios, pues saber si es que se han dedicado a esto de forma natural o es que llevan carreras, no carreras, llevan máster de no sé qué, pues quiero saber, ¿te has hecho el posgrado? ¿Te has hecho, o sea, el grado, el posgrado, llevas un doctorado de algo? Quiero saber en qué nivel estás para saber desde dónde estás viniendo. Hay detalles que nos van a ayudar a orientarnos, ¿no?
a lo mejor algo de la vida laboral, podemos preguntar, ¿vale? Hay luego otras cuestiones como valores, expectativas o hábitos de consumo que podemos preguntar y que dentro del cliente objetivo que vamos a segmentar. Por ejemplo, voy a personas que invierten en formación. Si no, no me interesa. Entonces, si tú no inviertes en formación, ¿para qué te voy a decir nada? Si es que no te o sea, si no eres una persona que le gusta estar no a la última, pero por lo menos actualizado con aquello que le implica en su trabajo, porque hay mucha gente que se queda desactualizada, pues ¿para qué te voy a decir nada y me voy a molestar en decirte nada si es que no eres el perfil? Me interesa la gente que normalmente X edad, que suelen tener este o este trabajo, que se dedican a lo mejor a este sector, que hacen X y X y que en este caso pues resulta que invierten en estar actualizados en tecnología dentro de su segmento. Vale, por lo menos ya estás, parece que no, pero estás haciendo cachitos un poco más pequeños y la tarta así se ha hecho así. Ahora, dentro de esta tarta vamos a terminar de afinar. Siempre digo que el cliente objetivo es como la parte, no es la parte externa de la diana, la parte externa de una diana que sabéis que son como dibujada a la antigua, blanco, negro, blanco, negro, blanco, negro, vale. Pues digamos que el punto exterior es el mercado, que es muy grande. Cuando segmentamos, lo que estamos haciendo es afinar y afinar. Entonces, me voy al sector. Dentro del mercado, ¿qué sector? Pues si fuera, yo qué sé, dentro, pues no es lo mismo dedicarte a la ganadería que a la agricultura como tal, que al cultivo, ¿no? No es lo mismo, son completamente diferentes, aunque estén dentro del mismo aparente mercado. No tienen nada que ver, en general. Entonces, en cuanto elijo uno, hago clac y me oriento. No, pero dentro de este, además, el cultivo de este tipo, vale, ok, y en esta zona, esto, vale, con estos años de experiencia, clac. Entonces, lo que estoy haciendo es, voy cerrando mi diana para asegurarme de que voy a estar tirando al punto donde me interesa. Y eso lo estoy haciendo conscientemente. Las encuestas, ¿qué puede pasar? Que yo la lance y resulte que las respuestas me saquen y me demuestren que por aquí no es. Y, joder, estas respuestas no me encajan para nada, igual, pues, ¿qué te está diciendo? Me estoy enfocando al sitio que no es. Voy a volver a echar para atrás y vuelvo a estudiar desde fuera. Vale, si hemos dicho que es el mercado, ¿por qué hemos tomado estas decisiones? Por esto aquí, vale. Vamos a ver si es que me he equivocado de agricultura y era no este tipo de cultivo, sino era este otro. Vale, ok, vamos a volver a probar este otro. Entonces, son juegos, ¿vale? Y con eso lo que hacemos es las encuestas. La encuesta nos ayuda a terminar de definir el cliente ideal. En este caso, el cliente ideal nos definirá el producto. Lo que tú estás haciéndolo ya, o sea, tu planteamiento es más de directamente a definir el producto. Claro, pues dedicar varias preguntas específicas sobre el producto, pero normalmente no van tanto al producto, sino a lo que esperan o lo que ganan, que buscan tener. Si es una formación sobre una herramienta, claro que le puedes preguntar, ¿te interesa formarte sobre no sé qué, no sé cuántos? Te puede decir que sí o que no, está obvio, ¿vale? Pero al final, esto es como la venta. Es más fácil, es más interesante preguntar, ¿cuánto de importante es para ti estar actualizado en las tecnologías que aplican en tu profesión? Vale. ¿Cuánto inviertes o quién invierte? Porque a veces no invierten ellos si es la compañía. Eso nos puede interesar, por ejemplo, saberlo. Muchas veces son las empresas las que asumen esos pagos o esas formaciones, les interesa. Vale, si tú sabes para qué sirve tu herramienta, en lugar de preguntar a lo mejor sobre la herramienta en sí, puedes preguntar sobre las funciones que tiene. Oye, ¿cuánto de tu trabajo se dedica a esto? ¿O cuánto de la parte de tu compañía se dedica a esto? ¿O le importa esto? ¿Cuáles son las mayores limitaciones que encuentras ante X? ¿Cuáles son las mayores facilidades que te gustaría encontrar? ¿Cómo priorizas? Y ahí puedes ponerle ejemplos. Eso lo he hecho el otro día con un cliente. Pusimos una lista como de 8 prioridades y les pedíamos que seleccionaran las 5 primeras que les interesaran y las pusieran en orden. En este caso, por ejemplo, era para poner precio, calidad, procedencia, no sé qué, no sé cuántos. Cada uno lo ordena como quiere y elige las que quiere. Tú lo que estás haciendo es tener una base un poco en la cabeza y decir cuáles son las prioridades en mi cabeza. Pero siempre se puede poner, si ves que falta una, si ves que falta algo, por favor, ¿sabes? Ponlo. Coloca en el orden de prioridades que tiene para ti ante esto que te estoy contando. Y ahí sí podría valer, por ejemplo, a la hora de hacer una formación técnica sobre una plataforma de tal, por favor, dime qué es lo más importante para ti. Y hay gente que te dirá, el precio, el tiempo, la duración, la metodología, si es online, si es tal. Pero tú no le estás yendo a preguntar directamente
cómo puedo hacer mejor. Tú vas a preguntarle sobre cómo usaría, cómo le impacta en su vida, de manera abierta, no tan condicionada. Cuando ya es directa y son tan directas sobre el producto, es cuando es un feedback a posterior. Ya ha utilizado el producto o el servicio y lo que hago es hacerle preguntas específicas sobre el producto. Pero al principio, si no lo estoy, me estoy condicionando yo me estoy limitando en las preguntas, porque a lo mejor esa persona no conoce el producto de nada. Por ejemplo, si hubiéramos hecho previamente una demo, hacemos un demo day de algo, me lo invento, que esto puede ser o no existir, y lanzo una beta, la lanzo gratuita y se la dejo probar a 15 personas y luego les hago una encuesta, es sobre la muestra del producto real. Pero primero, elegir de esas 15 personas acertadamente, sí o no, no lo sé. Si se las he mandado a todo el que tenga 45 años y se dedica a la agricultura, pues no me vale, porque pueden ser nichos pueden ser gente muy diferente. Entonces, es el punto de definir bien el cliente objetivo para saber a quién le mando las preguntas de manera específica, con sentido. Y de ahí dibujo esas preguntas, como te digo, que es no tanto el producto en sí, sino a entender el impacto que tiene en su vida, qué es lo que le limita a la hora de elegir, qué es lo que a lo mejor lo motiva a elegirlo, cuáles son las razones por las que elegiría. Si tuviera alguna, por ejemplo, yo qué sé, para cursos de desarrollo personal, cuáles son las razones por las que en ocasiones anteriores has tomado la decisión de formarte en herramientas que te sirvan para esto. No te estoy preguntando por qué elegirías la mía. Te estoy preguntando en otras ocasiones que has estado en una circunstancia similar a la que yo estoy buscando, pero eso no se lo dices así, ¿qué es lo que ha hecho que compres o que no compres? Porque a veces buscamos oye, ¿y por qué no? Cuando has ido a comprar y al final no has comprado, ¿por qué no compras? Pues resulta que es que luego faltaba claridad y no sé qué. Ah, mira. O no, es que luego el precio era muy caro. O es que el método tenía mucha parte presencial y no, o al revés, no tenía nada de presencialidad, nada práctico y entonces para teórico no me interesa. Ahí ya dejas que te respondan, pero no le estás condicionando tú la respuesta. Sí. Y no nos enfocamos tanto en el producto en sí mismo. Otra cosa es que luego hay gente que es interesante. Hacer una última pregunta es ¿puedes informar? Estamos desarrollando un producto relacionado con tal, y estamos también buscando usuarios que les gustara probar el producto y hacer una pequeña prueba. ¿Estarías interesado? ¿Sí o no? Déjame tu email. Si es que sí, déjame tu email. Punto, ya está. Y lo que estás haciendo es, de esos clientes, estás haciendo no una validación, pero sí que estás tomando una primera muestra de interés. Oye, de esas 15 personas, ¿a cuánta gente le ha parecido lo suficientemente interesante para querer saber un poco más? Entonces, ahí sí puedo valer, ahí sí puedo aprovechar ese punto, ¿no? Incluso eso lo veo con terapeutas, por ejemplo, que hacen si te interesase cuando saque esta metodología no sé qué, por favor, déjame este email y déjame tu email aquí, te avisaré de manera prioritaria. Ya está. Lo aprovechas, ¿vale? Obviamente es un dato. Si de 20 personas, 15 te dicen que están interesados, es un ratio de respuesta muy bueno, o un 50%. Pero si resulta que lo haces a muchísima gente y de 300 personas, 250 personas te dicen que están interesados, pues está muy bien y acabas de recoger 250 emails de antemano. ¿Sabes? Pero ahí ya estás, insisto, ya es un afinar. Todavía no he hecho el producto, lo que estoy haciendo es recaudar información que me ayude no solo a afinar mi producto, sino a afinar también cómo lo voy a vender, qué método tengo que usar, en qué plataformas me tengo que mover. Pues según donde esté y con el que esté hablando me va a decir cosas, ¿no? Entonces, me está hablando también de qué le importa más. Esto me sirve luego para la marca. Si me dice que le importa más el tiempo versus, yo qué sé, versus el dinero, a mí me importa a nivel de marca, porque yo ya sé que mi cliente no va a lo primero el dinero, sino que resulta que le importa mucho el tiempo, ¿no? Pues, oye, yo eso lo puedo tener, a lo mejor es un valor que yo tengo que integrar en mi compañía y lo tengo que tener presente. ¿Eso qué podría significar? Si resulta que saliera como algo súper importante. Pues si resulta que la gente lo que busca es aprender de manera como muy concentrada en periodos cortos, significa que a lo mejor yo tengo que cambiar mi sistema de formación, en lugar de hacer una formación de 6 meses, hacer formaciones específicas, concretas, de aprendizaje rápido, pero muy concentrado. Entonces, a lo mejor esos 6 meses los tengo que partir en 12 partes
y hacer 12 mini formaciones intensivas, concretas, donde ellos sientan que utilizan su tiempo de manera mucho más eficiente. Eso es un detalle que son muchos de los detalles que pueden cambiar no solo el producto, sino el modelo de negocio, incluso toda la parte de marca, la parte de marketing, gracias a esas respuestas. Por eso es tan importante. Sí, Y esto es un ejemplo que es el tiempo, ¿vale? Pero hay muchas respuestas que salen, entonces esta es la importancia. Cómo se van esas respuestas convirtiendo en razones por las que modificar nuestro producto, servicio, nuestro modelo de mercado, nuestro modelo de estrategias de redes, de contenido, de un montón de cosas que van a salir de ahí que decimos, vale, y todo eso, incluso el quién tengo que ser yo, por eso el cliente ideal se hace antes de definir quién soy yo como marca, ¿vale? Es qué es lo que él quiere que yo sea. Quiere que sea más eficiente, quiere que tenga la calidad como prioridad absoluta, a lo mejor tienes que estar a la vanguardia, quiere que sea tecnología de última tal, entonces, ¿qué te va a pedir? Cuando salgan nuevas tecnologías, que estés ahí, que hagas contenido que esté hablando de las nuevas tecnologías todo el rato, mantenerlos al día, ¿no? Y sí, seas casi como no su gurú, pero como su chivato y cada vez que salga algo, estar ahí siempre pendiente. Eso puede salir. Entonces, si eso sale, tú ya estás averiguando por dónde puedes sacar nuevas formaciones. Ah, si yo sé que va a salir esta formación, o sea, va a salir esta nueva herramienta y yo me la chupo la primera semana y absorbo la información, en 10 días yo le puedo decir, ¿quieres aprender a utilizar la nueva herramienta no sé qué? Te enseño en una sesión de 3 horas por 150. Porque ya lo he hecho yo. Pero mm, yo ya sé que lo estás buscando, por eso lo hago, sino para qué voy a dedicar mi tiempo, ¿no? Eso es la parte de entender o sea, todas las miles de cosas que pueden salir de las entrevistas y de las encuestas convertidas al producto, al servicio, a nuestra marca, a nuestras estrategias de venta y todo eso. Pero siempre si hacemos las preguntas, desde la curiosidad de entender a la persona, de que lo que nos importa es por qué toma las decisiones, por qué no las toma, qué le gusta más, qué le gusta menos, qué rechaza. Vamos mucho más a la conducta y al pensamiento y la emoción que cualquier otra cosa, de sí o no. ¿Me comprarías? Si quieres lo pones al final. ¿Te interesaría? Pues sí o no. Vale. Pero eso es como, o sea, es lo menos importante de todo al principio. Puede interesar lo que te digo en tu caso, por ejemplo, a lo mejor decir, voy a sacar un programa de prueba. Oye, ¿te interesaría sobre esto, tal? Pero es como última pregunta, ya que estoy, aprovecho. Pero lo que más me importa realmente es todo lo de antes. Porque eso es lo que me va a tener en cuenta que cuando nosotros hacemos eso, le estoy diciendo lo que voy a hacer respecto a la idea original. Pero con todas las respuestas, igual la idea original cambia. claro. Entonces, a lo mejor lo que yo le estoy diciendo y lo que luego le voy a dar según lo que me han respondido no es exactamente lo mismo. Entonces, suelen ser como, si te interesaría conocer un poco más sobre no sé qué, vale, pero como sin entrar muy en detalle, ni me comprarías o no, porque además no le has dado datos. ¿Te viene bien recoger interés? Sí, estupendo. Pero que sepamos que es sobre la información que tienes ahí y no sobre el producto nuevo que va a surgir de todas esas respuestas. Sí. No, me has dado unos tips muy interesantes que me han hecho repensar algunas estrategias. Y Perfecto. esto del demo, que podría, un demo, no sé, bueno, se habla mucho ahora de las masterclass y qué sé yo, que es como precisamente para plantear una idea y generar eh, psicológicamente una necesidad sobre eso que tú quieres vender, ¿no? Eso Este, es. y bueno, el deja tu email y te aviso de forma prioritaria también es un concepto bien interesante y potente, yo creo que a la hora de vender. Sobre todo si resulta, por ejemplo, que a la gente a la que vas le gusta mucho estar a la última, le importa estar a la última en la tecnología y tal, es como, pues si se está haciendo algo nuevo, me interesa estar al día. Otra tendencia son los famosos libros blancos, no sé si te has dado cuenta que ahora hay libros blancos de todo. Hay de todo, de todo en la vida. Por eso digo a la gente que al final es una cosa muy bonita. Yo el otro día, yo creo que se lo hablaba con Miguel. Yo tengo mi sistema, mi protocolo un poco, que lo habéis visto así un poco rápido mientras os enseñaba una cosa, donde la clave está en que parece un sistema como muy cerrado, pero es súper abierto, porque cada persona, cada cliente, cada mercado y cada idea vuestra y lo que vosotros traéis hace una amalgama única a la hora de crear un proyecto. Pues eso hace que cada detalle
vaya surgiendo distinto. Cada cliente que surge resulta que es diferente. Nunca es el mismo que exactamente el mismo si conseguimos conectarlo. Y también si metemos toda esta parte que estamos como comentando, todas las cositas de psicología, pero metidas a nivel estratégico en el proyecto, no esperando a salir a las neuroventas y ponernos a ver cómo pienso vender, sino desarrollándolo ya desde ese cómo se va a sentir. A lo mejor me importa mucho la experiencia. No sé si os habéis dado cuenta, por ejemplo, Typeform, que es una plataforma, es una app para hacer, un web service para hacer, entre otras cosas, cuestionarios. Nació como eso, ahora vale para un montón de cosas, pero justamente de manera más dinámica. ¿Por qué? Porque estaban resolviendo la parte de que las encuestas son aburridas o que dar datos es aburrido y además es tedioso cuando ves al ojo, o sea, esto es literal, digamos que cuando ves todo lo que te queda por delante y dices, José, me quedan 40 preguntas por responder, o sea, te entran las 10. Como no sabes, porque te va de una en una, eso quita esa problemática de pesadez previa de saber cuánto me queda. Y las personas se centran en preguntas de una en una, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, y se angustia menos. Esas son respuestas a resolver la experiencia. Y hay veces que a nivel formativo, sobre todo porque vas a hacer formación, lo que te saco el tema, es muy importante cómo es la experiencia formativa. Desde... Dame un segundo, que tengo al perro con petardos en la calle y la perra se está volviendo loca. Me va a reventar la puerta. Lo que te digo es que la parte de experiencia formativa es fundamental porque nos puede hacer cambiar por completo la experiencia de usuario, de que una persona se aburra formándose, o esté súper conectado. De hecho, si os fijáis, no sé si alguna vez habéis ido a algún evento de desarrollo personal, pero la sensación al principio, y hay gente que lo ve mal, hay gente que lo ve bien, es que la experiencia es como bastante parecida a la formación lectiva de los... Perdón. Os decía, no sé si alguno habéis ido alguna vez a una formación de desarrollo personal o a un evento de desarrollo personal, pero hay mucha gente que se queja y otra gente que lo valora mucho, pero no son conscientes de que se parecen mucho a las formaciones de los niños. Muy interactivas, muy divertidas, con muchos cambios de ritmo. Hay gente que le molesta porque piensan que lo estás tratando como un niño, pero realmente se hace así porque el cerebro responde mejor. Se hace divertida la lección, se hace divertido lo que estás haciendo, se hace más dinámico, rompes los ritmos, eso ayuda y luego con las formas que lo utilizan estás ayudando al cerebro a asimilar. En lugar de decir, te voy a dar la clase de hora y media de por qué la mentalidad financiera debería de... Oh, Dios mío. Pues si ya me parecen aburridas las finanzas, imagínate si me lo cuentas así, ¿no? Pero si te dicen, vamos a aprender mentalidad financiera y te ponen una canción y no sé qué, te hablan de tal, te hacen un break de 10 minutos o de 2 segundos para hacer lo que sea, cuando aprenden a cambiar la experiencia es lo que hace que afiancemos más el aprendizaje, de lo que sea, desde estoy aprendiendo estudiando, que hay anclajes que se pueden utilizar para potenciar la memoria, por ejemplo. Si tú estás estudiando lo que sea, ¿vale? La asignatura de turno o una plataforma, tienes que dar una formación sobre algo y utilizas un aceite de olor a naranja mientras estás estudiando, eso se está anclando. Entonces, cuando tú huelas la naranja es más fácil que te recuerdes. ¿Qué haces? Cuando estás en el examen o estás dando la sesión, tienes el aceite contigo y eso hace que tu memoria haya anclado esos aprendizajes a eso. Te ayuda a reconectarte. Esto funciona igual para, eso es formativo, ¿vale? Pero para la relajación, si tú utilizas un objeto o un lugar o una esencia para relajarte o para activarte, tu cerebro lo almacena. Y luego tú puedes utilizar luego fuera de contexto para activar eso en tu cerebro. Todas esas cosas que se utilizan aparentemente con los niños, el hecho de volver a utilizarlas con los adultos hace que las experiencias, la gente les llame la atención porque dices, joder, parece una fiesta más que una clase. Sin embargo, la gente va mucho más absorbiendo la información, va absorbiéndola mucho mejor. Así, gracias a las técnicas de
de presentación de los niños, de romper ritmos, de meter música, de meter cambios de estado que se llaman. O sea, a los 10-15 minutos o cada 5 minutos hay un cambio de estado. Desde, venga, levántate, ya no sé qué, darle una palmada a tu compañero, cualquier cosa. Y eso lo que está haciendo es mantener a tu cerebro despierto, activo, pasándoselo bien. ¿Qué pasa en una formación online? Pues es muy difícil hacer eso. Tienes que conseguir generar esa dinámica, pero dices, dale una palmada a ti. Pues no funciona igual, ¿no? Entonces, la formación online es más densa, es más complejo conseguir el dinamismo, pero hay maneras. Entonces, es una cosa que a ti, en tu caso, te viene bien tener en cuenta y a lo mejor aprender, a lo mejor ir a alguna formación así un poco más fuera de lo común para ver qué cositas te puedes llevar, qué cositas puedes introducir para que la formación sea más o menos dinámica, más o menos técnica. Vale, entonces, bueno, hay mil maneras, pero todos esos detalles también te los va a sacar tu cliente. Hay gente que te dice, es que no me quiero formar más porque me aburro, ¿sabes? O cómo es tu experiencia estudiantil o cómo ha sido que a la hora de estudiar, cómo te lo planteas. Pues hay gente que te diría, mira, yo es que prefiero presencial porque, o sea, yo, por ejemplo, prefiero presencial, es que online me aburro, pero soberanamente. Entonces, no te voy a prestar atención. Pero si estoy presencial, estoy con la clase, estoy con la gente, te puedo preguntar directamente, ¿no? Y eso me permite a mí estar a lo que estoy y aprender mejor. Pero a lo mejor eso es lo habitual, ¿eh? Quiero decir, eso está, por lo general funciona así. ¿Qué pasa? En tu caso, por ejemplo, vas a profesionales. Es probable que si quieres hacer presencial tenga que ser intensivos de fines de semana o, aunque sean largos, tienen que ser fines de semana porque si no la gente no tiene para ir. Por eso casi todos los másters, no sé si habéis fijado, y los cursos así muy técnicos o muy ya más especializados para profesionales se dan viernes, sábado y domingo, o viernes, sábado, o sábado, domingo, fuera del horario laboral. Pues si no, no hay manera de que acudes, ¿no? Eso es una manera simplemente de adaptarse al usuario. Ahora, si es una formación online, es más fácil conseguir que se conecten a lo mejor 2-3 días entre semana, a última hora del día. Incluso si las paga la empresa, es más fácil que se conecten durante la mañana o durante la tarde, porque es para la compañía. Entonces, nos importa saber de dónde viene el dinero, si lo eligen ellos o lo eligen la empresa, tal, este tipo de cosas, ¿sabes? Para ordenarnos a la hora de poner horarios, pues no es lo mismo. ¿Vale? Entonces, bueno, esas son cositas que deberían de salir de las respuestas. Por eso digo que cuando planificamos los objetivos, ahí yo pondría objetivo, quiero saber si prefieren una modalidad online, prefieren presencial o prefieren híbrida. Ya pensaré luego o le pregunto a la IA ideas para hacer esa pregunta. Pero quiero saber esto, quiero saber si prefieren tal, quiero saber quién toma la decisión, quiero saber para qué lo utilizan, qué otras experiencias previas han tenido. Quiero saber cuáles son los factores que, siempre me falla la palabra en español, que provocan la compra. O cuál es la razón por la que no compran algo. Entonces, pero eso los ponemos en los objetivos, los ponemos y luego vamos pensando, vale, pensando o con la IA o lo que queráis, las preguntas que puedan generar esa respuesta que estamos buscando. Sí. No sé si alguien más tiene alguna pregunta respecto a las entrevistas o algo así. Miguel o Nuria. O Rafa, si te queda alguna otra pregunta con ese tema. ¿No? Bueno, pues si queréis, hemos estado un buen rato hablando de esto al final. Pero bueno, me alegro. No sé si hay alguna otra cosita que queráis tratar hoy. Sobre lo que queráis. Vamos a ver si Nuria dice algo desde su camello. No sé yo si el camello habla, ¿eh? Está por ahí, que está, como está de vacaciones. Voy de vacaciones, simplemente se ha desplazado unos días. Sí, y mi internet va muy mal aquí en la montaña, va y viene. Es cierto. No. Mira, en el caso de Nuria, por ejemplo, las encuestas son un poco más complejas porque, claro, tienes que ir, en su caso, que su cliente son grandes compañías, es mucho más difícil acceder a esa información. A no ser que tenga los contactos, entonces lo que haces es conseguir entrevista, una llamada
con las personas de interés que toman esas decisiones, que suele ser la que contrata el servicio, para saber cuáles son las dificultades. Incluso a veces nos interesa conocer no solo a la persona que toma las decisiones, sino a otras personas que están en el entorno, que puedan ser las que observan ciertas cosas, las que gestionan, por ejemplo, imagínate la que gestiona los residuos, el que gestiona el montaje y la recogida de los eventos, para poder preguntarles a ellos cuáles son las limitaciones, las dificultades, qué les gustaría tener, qué tal, y ahí es donde no, a lo mejor tengo que tener más de un tipo de preguntas, o por lo menos segmentadas según a la persona, porque hay otras personas que me interesan. Según por ejemplo, quien lleva las barras, ¿no? Este es un tipo de perfil y un tipo de acción, el que lleva la limpieza, el propio usuario del festival, Eso es. gente de producción o el mismo sponsor que quiere pagar. Sí, Eso es. ya he visto que es complejo. Bueno, es más secciones diferentes, ¿no? Eso es. A veces es más al final, el usuario final siempre solo hay uno, ¿vale? Normalmente usuario final hay uno. Pero es verdad que hay modelos, en el caso de Rafa, pues no solo tienes un cliente, o sea, tu cliente final es el usuario que va a recibir la formación, pero en el caso de Nuria, como es un servicio para una empresa y se aplica en un tipo de momento en concreto, en este caso eventos, hay muchas personas y roles en juego que nos pueden dar mucha luz sobre el servicio, que es un poco lo que salió el otro día, que estuvimos hablando, es decir, al final la problemática no está en sí en eso, sino decir, oye, la problemática aparentemente más compleja es cómo recupero los vasos. No es tanto el cuánto vienen, sino cómo lo consigo que la gente los devuelva. Esa es la principal barrera para el éxito de un producto de este tipo. Entonces, ahí se abre una cuestión muy grande que dices, vale, no es lo que estábamos enfocando, tenemos que orientar, vamos a averiguar qué está pasando, por qué es difícil, vamos a ir preguntando a la gente. Y vas preguntando, como dice ella, al que está en barra, que te diga un poco la conducta, qué ve con la gente, qué pasa, por qué piensa qué tal, cómo lo percibe él, al de la limpieza, a lo mejor al de que venden las taquillas. Hay, bueno, 2 o 3 perfiles, o puede ser varios, que te interese conocer y ver qué te dicen. ¿Ibas a decir algo, Nuria? No, justamente esto que es buena idea De hecho, yo ya lo he hecho en algún festival, ¿eh? De hacer unas preguntas y tal. Y he hecho unas mini formaciones, pero está bien desarrollar una encuesta tipo para cada implicado, digamos. Sí. Al final, a lo mejor son casi las mismas preguntas. Lo que pasa es que te lo van a responder desde distintos perfiles. Eso te permite también ver pues qué piensa la gente. Pues no es la misma pregunta de ¿por qué piensas que la gente no lo hace? Pues si le preguntas a uno, a otro y a otro, cada uno te lo va a decir desde su sitio, ¿no? Vale, sí, sí. Aunque haya alguna que puedas hacer más específica, más concreta desde su lugar, es probable que haya algunas preguntas que puedas repetir simplemente para ver los distintos puntos de vista ante la misma cuestión. Porque de hecho si preguntas cuál es para ti el problema o qué crees que se podría hacer para esto en concreto, las mismas 2 preguntas respondidas por cada uno seguramente se hagan cosas diferentes. Sí, sí, sí. Vale, apuntado. Gracias. Nada. ¿Sí? El mundo de las encuestas, que de verdad que, por eso digo que es como un gran desconocido, parece que no le damos mucho ojo y que lo hacemos normalmente muy tarde, pero si lo hacemos antes, y esto, por ejemplo, antes de que Nuria hubiera invertido en hacerlo, en desarrollar el producto, a ver si se hubiera, no sé si lo hizo, pero me asumo el que no, si se hubiera hecho las preguntas antes, a lo mejor el producto no sería exactamente como es y hubiera tenido 2 o 3 cambios, igual que te va a pasar a ti, Rafa. Probablemente ahora cuando hagas tus preguntas a la gente, lo más seguro es que el producto no sea exactamente como lo tenías diseñado. Por eso siempre invito a todos mis clientes, a todo emprendedor, la flexibilidad y el desapego. No tiene por qué ser exactamente lo que tú proyectas, sino se trata de que encaje con la necesidad del mercado. Entonces, si luego resulta que no es que yo quería hacerlo online y el mercado te está diciendo que no, que presencial, pues puedes elegir hacerlo y
plantearte ante un 80% de probabilidades de pegarte el batacazo, o buscar un híbrido o buscar algo y tal, pero por lo menos si has escuchado al mercado o a tu cliente objetivo y lo ignoras conscientemente. Luego no nos extrañemos si las cosas no funcionan. Pero si le hacemos caso, es mucho más probable que funcione, porque estamos ante respuestas reales de personas reales, que luego seguiremos ajustando. ¿Vale? Esto no es perfecto, entonces nos va a dar mucha claridad ante muchas cosas, pero no es perfecto. O sea, hay cosas que seguiremos afinando. Miguel Ángel, por ejemplo, tiene tres perfiles que debería analizar, 2 iniciales y un tercero un poco más adelante, que es el cliente final, los adoptantes, las propias protectoras, refugios y tal, ves sus problemáticas o cómo poder ayudarlas, y luego están los profesionales dentro del entorno de ese mercado. Oye, ¿cuáles son las limitaciones? ¿Qué les cuesta? ¿Qué no les cuesta? Y verás desde ahí, es decir, ¿cómo crees que desde una plataforma tal te podrías y ver su percepción? Igual lo ven mal, o sea, igual lo ven mal de que no lo ven, y no significa que no funcione, sino que a lo mejor dices, pues me va a costar un poco conseguir que lo vean, aunque esté claro el beneficio, porque ellos mismos no lo ven. Eso es lo que hace que hay que pasar por un proceso de evangelización, de apertura con el cliente o con alguno de los colaboradores o de los partners, en este caso que se diría, de entender, pues, si no ve el beneficio porque no tiene presente el problema, pero está, primero tiene que verlo. Entonces, conseguir que la gente vea algo que tiene delante pero que no lo ve es un trabajo extra antes de siquiera plantearte hacer venta de nada. Es esa apertura de conciencia ante la circunstancia, ante la problemática que tenga delante. Entonces, él tiene de primeras tiene esos 3. Entonces, sí que él sí o sí tiene que tener uno al cliente final, que por cierto siempre es el que manda, ¿vale? Cuando tenemos en su caso, igual que en el de Nuria, en el de Nuria el que manda no es el cliente final. O sea, hasta cierto punto sí, no es el usuario de los festivales, que es el que al final tiene que hacer interaccionar con el producto. Él es el que realmente importa, porque es el que da la garantía o no de que eso pase, en el caso de que se reciclen los vasos. Obviamente, la compañía tiene que hacer su parte. Y aunque a ti te contrate la compañía, realmente el consumidor no es la compañía. Paga el cliente, paga la compañía, pero el consumidor es el usuario final. En el caso de Miguel le pasa parecido. Su cliente final son las personas, los adoptantes. Porque si él atrae al cliente final, los demás vendrán solos. Si yo ya tengo a toda la gente, si yo traigo el interés de los adoptantes, todas las protectoras estarán interesadas en estar allí donde está la gente interesada en ellos. Así nace Idealista, ¿vale? Nace Idealista, Booking, Airbnb y todo este tipo de plataformas. Todas. Si yo traigo al cliente final, que es el consumidor, el proveedor, colaborador, partner, llamémoslo como queramos, va a estar mucho más interesado porque yo tengo a su cliente. Me estoy encargando de atraerlo, ¿vale? Pero en su caso, él tiene, o sea, ya en todos, hay que ver cómo satisfacer o entender las prioridades de una parte y de la otra, sobre todo cuando en su caso es un intermediario, porque está entre las dos partes. Idealista está entre las dos partes, entre el usuario que busca y el que vende. Entonces, él tiene que cubrir un poco, entender qué es lo que éste necesita buscar y ver y cómo éste necesita a lo mejor ver o representar o ver ciertos detalles o qué información puede dar, ¿vale? O qué información necesita del usuario para sentirse seguro con la plataforma, ¿vale? Entonces, detalles. Eso pasa en Airbnb, por ejemplo, ¿eh? El poder ver ambas partes, en plan, la car pasa igual, ¿no? El que alquila el coche versus el que lo pone, o conductor, me da igual. Eso hace que yo necesito conocer al otro. Me voy a pasar 4 horas con el coche. Necesito confianza. Por eso se ponen valoraciones y tal. Desde ambas partes. En Wallapop funciona igual. Se valoran ambas partes porque yo necesito confianza en el comprador, pero el comprador en el consumidor también. Entonces se valoran mutuamente en cada transacción. ¿Vale? Pero ahí igual. En Wallapop el cliente no es el que vende. Es el que compra. ¿Vale? El que vende va a venir. Si tú vas a un sitio donde sabes que la gente compra cosas,
Pues si yo quiero vender algo, voy a ir. Entonces, realmente está en vende, o sea, en el que compra, es el cliente final importante. Aunque sea el mismo, en muchas ocasiones, en este tipo en esa plataforma particular, lo importante es que esté quien quiere comprar, porque si no, el que quiere vender no tiene nadie que le compre. ¿Vale? Entonces, el cliente, por eso os digo que estos detalles son fundamentales a la hora de definir todo esto. ¿Alguna pregunta? De lo que sea, mercado, cliente, marketing. Entiendo que estáis todos en la fase un poco de investigar las encuestas, el mercado, el cliente objetivo que estuvimos viendo, que si queréis os lo enseño, aunque lo hemos estado hablando, pero bueno, como nos queda un pelín, si queréis, dedico 5 minutos, os voy a enseñar el cliente objetivo para que lo veáis, aunque lo tengáis en la herramienta. De hecho, os lo voy a enseñar en el propio documento de Notion. Y así lo veis mejor. Lo veis desde mis ojos habituales con mis clientes. Bueno, esto es todas las fases que hay que hacer, ¿vale? Entonces estamos aquí, ¿vale? El cliente objetivo, en este de aquí. Para el cliente objetivo siempre tiene 2 partes. La más importante, al principio, la más básica es esta, el perfil demográfico, que es lo que hablábamos antes, Rafa. Edad, nacionalidad un poco, residencia, género, nivel de ingresos suele ser importante. La profesión, a qué es lo que hablábamos antes, a qué se dedica. Normalmente se elige un rango, ¿vale? O sea, incluso se elige una profesión específica. No como restricción, sino como orientación. Luego serán las respuestas las que nos digan si vamos mejor o no, ¿vale? Pero normalmente se dibuja una posibilidad de profesión o profesiones que puedan estar cubriendo. Niveles de estudio, situación familiar. La situación familiar, mucha gente no entiende por qué es importante, pero es importante de cara a que no funciona igual la conducta cuando hay niños y cuando no los hay. Cambian mucho las prioridades de la vida, cuando hay niños y cuando los hay, cuando eres familia monoparental o estáis en pareja, ¿vale? Cambia bastante. Entonces, o si directamente si no hay niños, o si tienen perrijos, también, que ese es el formato de las nuevas familias también, es importante ser consciente, porque lo que hace es cambiar las dinámicas y el modelo de consumo, las prioridades, los miedos, ¿vale? Todas las cosas cambian. Entonces, nos interesa saberlo. El género, igual, sí es importante. Sé que hay mucha gente que se puede venir controvertida, lo dije en la explicación de la semana pasada, pero es importante que intentemos no sesgarnos desde el juicio sexista, sino entender que el cerebro del hombre y el cerebro de la mujer, por lo general, funcionan diferente a nivel de conducta, a nivel de priorización de cosas, a nivel de que se nos dan mejores a unos y a otros diferentes cosas. Entonces, lo que estamos buscando entender en todo esto es la conducta, cómo funcionan a nivel de actos, emociones y pensamiento. Entonces, no nos quedemos en el sesgo. No es que la gente de 30 años, ni es que las mujeres, no, es simplemente entender lo que hay detrás. Entonces, no estamos yendo al juicio, sino al análisis y la comprensión, ¿vale? Entonces, es muy, muy importante entender que no funcionamos igual y que obviamente hay mujeres que tienen más tendencias de a pensar o actuar parecidas a un hombre. Yo, por ejemplo, tengo algunos gustos de hobbies que tienen más que ver con los de un hombre que con los de las mujeres habitualmente. No tiene nada de malo, simplemente no entro dentro para todo en el sesgo específico. Pero hay muchos hombres también que les gustan otras actividades como del cuidado, por ejemplo, que son así. Perfecto, Nuria, gracias. Descansa. Adiós. La bella. Y luego el perfil psicográfico es esa primera línea un poco ya más psicológica, un poco más emocional, de qué cosas le importan, qué valores, ¿vale? Valores de su vida. Pues sí, es súper importante la confianza, la familia, la puntualidad. Hay gente que tiene cosas muy estrictas, ¿no? El valor, pues, por ejemplo, de la educación. En España, que somos un país de mucha titulitis todavía, pues puede ser algo importante ese tipo de valores, ¿vale? La economía, ciertas opiniones pueden ser muy mal. Expectativas sobre la vida, expectativas ante lo que estamos trabajando, el planteamiento, ¿no? ¿Qué es lo que busca conseguir de las cosas? Puntos débiles, sus debilidades, básicamente, qué cosas le flaquean o le dan un poquito más de vértigo. Intereses principales, simplemente nos va a ayudar a orientarle, pues le interesa mucho
las formaciones, le interesa mucho la gastronomía, le interesa mucho viajar, le interesa mucho lo que sea. Es importante tenerlo en cuenta. Y por último, yo siempre incluyo comportamientos de compra que podamos tener presentes. Todo esto viene primeramente sesgado por todo lo de arriba. Por eso siempre se hace en orden, ¿vale? Primero el demográfico y luego el psicográfico. Todo esto entendiendo que estamos dentro de un mercado específico y un segmento específico, ¿vale? Entonces, hay que ir perfilando, por eso estamos afinando la diana, ¿vale? Entonces, en los comportamientos de compra hay que entender, por ejemplo, he tenido la ocasión ahora mismo, esta misma semana con un cliente, estamos cerrando toda esta parte y después de las respuestas de las encuestas nos hemos dado cuenta de que la mayor parte de los consumidores, de las personas que han respondido la encuesta, son, en este caso es un e-commerce, son personas que compran presencial. Y entonces de repente ninguna respuesta nos sirve. Porque nadie hace uso de la compra online como un principal método de compra de este tipo de producto. Entonces nos toca rehacerlo otra vez. Hay que volver a ubicar al cliente, hay que volver a analizar algunas cosas, echar un paso para atrás, porque si no estamos andando sobre en falso. Porque estás orientando a un cliente que dices, es que no te va a comprar. Pasaría igual con una escuela, ¿eh? No, es que yo hago hago formación presencial. Y si resulta que la gente quiere online y te ha salido esa respuesta, te toca ir para atrás y volver a buscar a la gente que le busca el presencial y ver en dónde se te ha perdido algo o dónde afinar algo para encontrar a esa persona. Pero toca repetirlo, porque si no las respuestas no valen literalmente para nada y estamos construyendo sobre la información incorrecta. ¿Vale? Entonces, en este caso es que nos ha pasado literalmente hace 2 días. Ya está, no pasa nada. Mejor rectificar a tiempo que seguir construyendo sobre la información incorrecta en este caso. Incorrecta absoluta, ¿eh? Es que no sirve para nada. Toda la información recogida sobre las encuestas no vale para nada. Porque literalmente, como decías antes, que tú ibas como muy al producto, ninguno de los usuarios que ha respondido es un cliente potencial. Por lo tanto, estupendo. O sea, nos vale para otras cosas, pero no para el producto que estamos estudiando crear. Entonces, muy bien, se almacena para otra cosa, a lo mejor para futuro, a la hora de hacer otras cosas, a lo mejor a la hora de salir al presencial puedo tener en cuenta estas preguntas o estas respuestas, pero a día de hoy nos toca echar para atrás y volver a revisarlo todo. Y a lo mejor incluir alguna pregunta específica sobre el modelo de consumo. Ahora le tengo investigando, Le tengo investigando sobre el modelo de consumo online dentro del mundo de la moda, el perfil de cliente, porque no es el mismo. Bueno, cosas que pasan, pero para que veáis que también sirven para a veces echar atrás antes de tiempo y poder revisar y no estar creando, que ya lo he visto en otras ocasiones, sobre todo cuando estamos hablando de tecnología, que luego hay que invertir mucho dinero en desarrollar la tecnología, no haber desarrollado nada o haber desarrollado mínimo. No haber invertido 10.000, 15.000, 20.000 o más en desarrollar una tecnología y luego resulte que iba sobre el sitio que no era. Entonces, nos va a permitir retractar, aunque es una empresa que ya está creada, pero bueno, no haber vuelto a seguir adelante sobre lo que no era, sino ahora, pues nada, pues volvemos para atrás, rehacemos, buscamos de nuevo, confirmamos que estamos en el sitio adecuado, a las personas adecuadas y entonces vemos otra vez y confirmamos, oye, esto está bien, está mal, y ahora volvemos a hacer conclusiones de todo. ¿Vale? Entonces, bueno, que sepáis que a veces puede pasar. No nos frustremos con esto. Puede pasar, pero mejor que pase en esta fase que estamos analizando, a que nos pase cuando ya tenemos todo creado, hay que ir a vender y resulta que lo que tenemos no lo podemos vender. O lo hemos creado para la persona equivocada. Eso es eso sí que es un gasto de dinero que te caes. De tiempo, de esfuerzo y de todo. ¿Vale? Entonces, darle chicha a esto a esta parte, ahora que estáis, sobre todo Rafa, que estás con eso ahora, estás en esa fase de reevaluación, de reafinamiento del producto, es un buen momento para definir previamente ese cliente más afinadito y ya hacer esas preguntas y atinar un poco antes de seguir invirtiendo tu tiempo en algunas cosas. Mientras tanto, puedes ir haciendo, O sea, puedes ir planteando opciones o incluso mientras salen las respuestas, pues plantear, oye, si tuviera que hacer un híbrido o tal, o incluso plantearte qué es lo que crees que puede salir y ver.
y ver desde tu parte, oye, y luego ver en qué si has coincidido o no con la gente, en lo que te has equivocado, lo que vas más acertado. Pero por lo menos, bueno, que no sintáis que estáis parados, ¿vale? De hecho, solo el hecho de conseguir mover las encuestas ya es un trabajo para conseguir las respuestas suficientes. ¿Vale? Entonces, no sé si algún día tenéis alguna duda de lo que sea, si alguna pregunta no tenéis claro, si está suficientemente bien definida, lo que sea, si responde bien a un objetivo a otro, que sepáis que ahí está la comunidad para que me preguntéis, María, estoy haciendo esta pregunta con este objetivo, ¿qué te parece? ¿Te parece que queda bien, corta, mejor, peor? ¿Se te ocurre cómo, o no consigo crear una pregunta que quede bien para este objetivo? Bueno, pues que ahí está la comunidad para preguntar lo que queréis, ¿vale? Listo, chicos. Si no tenéis Bueno, María, muchas gracias por todos los comentarios. nada, un placer. Si no tenéis ninguna duda más, puesto que al final se me ha caído un montón de gentecilla hoy, que está perfecto, siempre estamos los que tenemos que estar. A no ser que queráis aprovechar para algo, si no, podemos terminar un poquito antes hoy. Vosotros me decís. Sí. Por mí yo también tengo pronto ya que liberarme. Perfecto. Miguel, ¿tú bien? Por mí está todo bien. Vale, perfecto. Bueno, chicos, pues un placer, mil gracias como siempre por estar. Ya os he adelantado que prepararé esa página donde se resuma un poco todo y incluiré obviamente el link de esta primera parte de las entrevistas, aunque creo que esta vez casi toda la llamada ha sido sobre este tema, así que puede ser muy interesante. Pero bueno, os lo haré llegar por el grupo, así que pues, estará al día de todo igualmente. Y nada, pues muchísimas gracias, ánimo con todo. Ya sabéis que estoy ahí para lo que necesitéis en cualquier momento a través del chat o en privado, que me tenéis en privado. Y lo que necesitéis, aquí estoy. Vale, muchas gracias. Buenas noches, chicos. Bueno, chao, María. Gracias. Hasta luego, Miguel. Hasta luego, Rafa.